Este, Buenos días, estimado público. Gracias por la información del tiempo. Hoy nos acompaña una de las licenciadas en Derecho más prestigiosa en esta empresa, la licenciada María Eugenia Munguía. Licenciada, buenas tardes. Gracias por su tiempo el día de hoy. Gracias. Quisiera hablar sobre uno de las pandemias más agresivas que surgieron en los últimos años, la pandemia de COVID-19. Pandemia que vino a revolucionar el mundo tanto nacional como internacionalmente. Quisiera posicionar acerca de cómo fue toda esta pandemia en su vida personal. Bueno, en mi vida personal, yo ya padecí 5 veces el COVID, afortunadamente no he tenido problemas físicos, pero a nivel profesional y económico sí hubo ciertos golpes porque se restringió obviamente el trabajo y nosotros como independientes, como profesionales independientes que tenemos un despacho, pues sí cayó el ingreso. Tuvimos que basarnos prácticamente en la parte profesional académica, que es el impartir clases, que fue lo que estuvo sosteniendo nuestra economía. Y bueno, esto fue en general, ¿no? Pues es un efecto en general porque al cerrarse las actividades económicas, pues se tuvieron que buscar otras opciones para poder mantener los niveles económicos. Hablando de esto de hubo cambios en su vida y todo esto, las dificultades supongo que fueron mucho mayores de lo que ustedes esperaban. Pero hablando ya en un entorno más abierto, hablamos de políticas económicas. A lo mejor las políticas económicas rigen las leyes en nuestro país. Más que nada, ¿cómo afectó esta pandemia a estas políticas económicas? Hablando fiscalmente, monetariamente. Laboralmente también. La Constitución en su artículo número 29 nos señala el estado de excepción. El estado de excepción se decreta por el Ejecutivo y se ratifica por el Legislativo, por el Congreso, cuando nosotros estamos en un estado de emergencia. Puede ser una guerra o una invasión, en el caso propio fue la pandemia. Este estado de excepción limita las garantías que nosotros tenemos como ciudadanos, y en este caso se restringió la libertad de tránsito. La libertad de tránsito es la que nos permite salir a realizar todas nuestras actividades, viajar, etcétera, todo esto. Entonces, cuando sucede esto, la política que generó el Ejecutivo fue reducir los salarios para poder sostener de alguna forma el ingreso de las empresas sin que se llevaran a cabo los mecanismos de producción. Obviamente la gente pues no le alcanzaba el dinero. No hubo una política que yo considero que es la que debería haber sido aplicada de reducir los impuestos, porque si bien es cierto que no había ventas, no había producción, el ISR no era completo, se reducía por el ingreso. Sin embargo, se debe de aplicar una política de subsidio hacia las empresas, porque el no haber subsidiado a las empresas lo único que generó fue que quebraran, porque esas empresas tenían que enterar los impuestos, teniendo o no teniendo producción, teniendo o no teniendo ventas, y eso afectó, obviamente tuvieron que cerrar muchas empresas, sobre todo las empresas como los restaurantes, la hotelería, se vio muy afectada. Entonces todo eso genera que las empresas quiebren y eso genera desempleo. Entonces podemos decir que tanto las políticas fiscales como las monetarias no vamos a aplicar porque no van a funcionar. Yo pienso que no se aplicaron porque el Ejecutivo no quería perder ese ingreso. Si nosotros observamos, durante todo ese tiempo no se detuvieron las obras insignia. Es decir, el AIFA, Dos Bocas y el Tren Maya. Todas las obras públicas se llevan a cabo a través de los impuestos, a través de las contribuciones. Si se reducían más las contribuciones, no hubieran podido avanzar en la construcción de esas 3 obras insignia. Nosotros vimos a lo largo de la pandemia que se redujo el presupuesto para el área de educación, para el área de salud, increíblemente, porque era cuando se tenía que haber aumentado el presupuesto para el área de salud.
y para algunas otras áreas. Sin embargo, no se detuvieron las obras insignia, que fue lo primero que se tenía que haber detenido. Y darle mayor prioridad en esa instancia al área de salud y a la educación. Exactamente, prefirió garantizar sus obras insignias que asegurar a la ciudadanía. De hecho, si nosotros nos vamos al Estatuto de Roma, eso es un crimen de lesa humanidad, porque se dejó a la ciudadanía totalmente indefenso ante una pandemia, un evento, una emergencia de salud, y eso en el Estatuto de Roma se califica como crimen de lesa humanidad. Y licenciada, si usted estuviera en el poder ejecutivo, ¿usted qué hubiera hecho? ¿Qué leyes hubiera impuesto? ¿Qué leyes se hubiera impugnado para que yo pienso que lo primero que hubiera decretado es precisamente un incremento hacia el sector salud, sacrificando las obras insignias que correspondían para mi gobierno, porque al final de cuentas las obras insignias no eran necesarias. ¿Usted hubiera elevado el gasto público y bajado las impuestos? Hubiera elevado el gasto público con relación al ramo presupuestario del sector salud, hacia allá. Hubiera hecho quizá un programa, hubiera decretado un programa en el que este mismo artículo constitucional nos dice que se puede reducir el salario al salario mínimo. Lo que yo hubiera hecho es, en lugar de dar las becas para los niños, para los adultos mayores, hubiera generado un subsidio alimentario general, universal, para que a través de un estímulo fiscal hacia las empresas, por ejemplo, si contrataran personal o contrataran los mecanismos informáticos para que se pudiera llevar con mayor facilidad el home office para las empresas que se puede llevar a cabo, se llevarán a cabo, la producción no se redujera como se redujo, hubieran podido seguir gozando de sus salarios y obviamente las retenciones de impuestos sobre la renta, hubiera generado un subsidio alimentario en general durante ese periodo para reducir pues el golpe económico hacia las familias. Exactamente, sobre todo la clase media baja, porque es la que más sufrió y fue la afectada. Exactamente. Quizás hubieran financiado subsidios para los medios de comunicación, las TICs, sobre todo para el área académica, que los maestros tuvieran la oportunidad de dar las clases. Un subsidio más hacia el trabajo, ¿no? Exactamente. Y definitivamente no hubiera continuado con las obras insignias, hubiera recanalizado o redistribuido el presupuesto hacia los sectores que en ese momento necesitaban fortalecerse. Usted está hablando de las obras que se estaban realizando, como la IFA, el Mara, dos rutas. Si se hubiera detenido ese tiempo y retomado en estos últimos años, ¿cree usted que estas obras funcionarían? No, de todas maneras no funciona. El AIFA se proyectó para descargar las operaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Tiene 58 operaciones diarias, cuando el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México tiene miles todos los días. Entonces no hubo una descarga operativa ni siquiera significativa. Es un aeropuerto que no tiene los certificados para operar como un aeropuerto internacional, solamente tiene un vuelo los miércoles a las 3:30 de la tarde por Aeroméxico a Houston. No puede catalogarse como un aeropuerto internacional. Se ha convertido en un aeropuerto de carga porque efectivamente sí, como siempre fue Santa Lucía, era un aeropuerto de carga en donde se distribuían mercancías y bueno, a eso ha seguido siendo. En el caso del Tren Maya no se ha terminado. Es carísimo, es muy caro, no va a poderse recuperar la inversión que por cierto se triplicó en su construcción, se triplicó el presupuesto, no tiene el aforo necesario para poder recuperar la inversión a corto plazo. Se calcula que se va a recuperar en unos 40, 50 años, si es que opera todos los días a su límite. Y Dos Bocas pues lleva 3 años de inaugurada y no ha podido refinar un solo barril. Entonces es una inversión que se perdió básicamente. Que se pudieron hacer y implementar en las áreas que eran necesarias como el sector salud y el sector educativo, porque toda la gente vivió la restricción de tránsito, lo tenemos que estudiar a través de los mecanismos como las TICs. Y ahí no hubiera generado un subsidio, por ejemplo, un subsidio en la comunicación. De todas maneras, todas las empresas que dan internet o que ofrecen internet son concesionadas. El Estado puede decidir o puede intervenir con relación a esos mecanismos de comunicación.
Yo hubiera hecho eso para aminorar un poco el impacto. Hubiera generado también quizá un programa de apoyo al campo para que hubiera crecido la rotación interna para la satisfacción interna nacional. No la exportación, porque en ese momento las exportaciones también estaban detenidas. Entonces yo lo que hubiera hecho es estos programas para un programa alimentario completo, complementario, tanto de producción, distribución y de subsidios, el sector salud, por supuesto, reforzarlo, y la educación a través de los mecanismos de comunicación. Y licenciada, después de que sucedió pandemia, ya pasó que más o menos hubo mejorando la calidad de los habitantes, ya las empresas dieron más o menos. Está en recuperación, está en el tema de recuperación. Es un cambio que hubo del gobierno en el tema fiscal. Usted identificó esto está mejorando, va por buen camino. Pues ahorita, híjole, no, hay una persecución fiscal muy grande. Lo que hicieron, por ejemplo, y eso lo hicieron de manera arbitraria, porque ahorita está un montón de amparos, sacaron a muchas empresas, pymes y mipymes, las sacaron del reciclo para pasarlas al régimen general y poder recaudar más. Esto es violatorio de los derechos. Ahorita hay muchísimos juicios porque se violaron los derechos del contribuyente cuando lo sacan del reciclo para meterlos al régimen general de manera anticipada. Eso no debería de ser. Genera un precio, sí me parece un poco lógico, RECE. El RECE es un régimen para los prestadores de servicios especializados que sustituyó al outsourcing. Ahora se tiene una mayor vigilancia sobre el sector de los prestadores de servicios especializados, que de todas maneras están aquí. Las empresas que son terceros o intermediarias en la contratación se manejan a través del RECE. Hay un mayor control porque están registradas de otra manera separada de las instituciones de seguridad social. Pero de todas maneras siguen siendo responsables, solidarios y subsidiarios de los patrones. Hay un poco más de control. Hay un error muy grave en el aumento al salario, porque recordemos que el impuesto sobre la renta es un impuesto proporcional. Y entonces, mientras más ganas, más pagas. Y no se hicieron los ajustes necesarios para que el impacto económico respecto del impuesto sobre la renta, los ingresos de los trabajadores, no se viera afectado. Por eso el poder adquisitivo está armado. Hay un déficit de entre el 7 y el 8% entre el ingreso de un trabajador y su poder adquisitivo, porque aún cuando ahorita le están pagando más, los impuestos que paga también son más. Se deben de abrir entre 2 y 3 renglones en la tabla de impuestos sobre la renta para proteger el ingreso del cinturón, que le llaman del cinturón de la clase media, que es los que están, no ganan el salario mínimo, pero tampoco ganan el máximo, están en el medio, y esas personas son las que más contribuyen. Cuando se aumenta el salario mínimo y no se hacen los ajustes, haciendo una programación relacionada con la inflación que no hemos podido controlar. Estamos ahorita con una inflación de entre el 5.2, 4.8% de inflación mensual. Todo eso impacta el bolsillo. Entonces, está generando un déficit por cuanto al poder adquisitivo de los trabajadores, de los contribuyentes. Última pregunta, licenciada, para finalizar esta entrevista. ¿Cree que este gobierno gestionó bien este tema de comunicación? ¿Sí o no? No, definitivamente no. Desde el momento en que nos invita a salir a los restaurantes a comer, que no le dimos la importancia debida respecto de esta restricción del estado de excepción y no actuó de manera pronta, fue que se generó todo esto. Licenciada, le agradezco su tiempo, le agradezco sus declaraciones, todo, y muchas gracias por hacer este tema importante. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.